¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál es la diferencia real entre hebreos, judíos e israelitas? Muchos usan estas palabras como si fueran lo mismo, pero cada una encierra un significado profundo y único. Lo que descubrirás aquí no es solo un dato histórico, sino una llave que puede cambiar la manera en que interpretas la historia del pueblo escogido por Dios. Y si amas la Biblia, o simplemente deseas comprender mejor las raíces de la fe cristiana, este viaje está hecho para ti. Aprovecha y apóyame con un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si alguna vez pensaste que todos estos nombres significaban lo mismo. Y recuerda, este conocimiento no es un simple detalle académico, puede abrirte los ojos para entender tu propia identidad espiritual. En un mundo dominado por reinos que adoraban a dioses falsos, el Señor escogió a un hombre común, sin títulos ni trono, para comenzar algo totalmente nuevo. Abraham no era un líder religioso ni un gobernante, era un peregrino llamado a obedecer y a salir hacia un destino que no conocía. Fue allí cuando nació un término que resonaría por generaciones: hebreo. Pero, ¿qué significa realmente ser hebreo? La raíz de la palabra alude al que cruza, al que viene del otro lado. No se trata solo de cruzar un río, como el Éufrates, sino de atravesar un sistema, de dejar atrás un estilo de vida para caminar con el Dios verdadero. Abraham fue extranjero en tierra ajena, pero más que eso, fue un forastero espiritual en medio de un mundo que despreciaba la verdad. Ser hebreo, por lo tanto, no es un título étnico, es una postura de fe y separación. Muchos imaginan que los primeros hebreos eran un pueblo organizado con leyes y gobierno, pero la realidad era distinta. Eran nómadas, familias que vivían como peregrinos, sostenidos por la promesa divina. No tenían nación, pero tenían fe. No tenían tierra, pero tenían un pacto. Su unidad no dependía de la sangre ni de la cultura, sino de la alianza con el Altísimo. Por eso, reducir el término hebreo a una etnia es quedarse en la superficie. Desde Abraham hasta sus descendientes, esa palabra seguía viva. José fue llamado hebreo en Egipto, y Moisés también recibió ese título. Incluso los extranjeros reconocían en ellos algo diferente, un sello espiritual que los distinguía. Y es importante entender que en esa etapa todavía no existían los judíos ni la nación de Israel. Hebreo es, entonces, el concepto más primitivo y espiritual de la identidad del pueblo de Dios. Aquí hay algo que pocos enseñan: cualquiera puede ser considerado hebreo en sentido espiritual. No se trata de haber nacido en cierta tierra o pertenecer a un linaje específico, sino de vivir por la fe, de cruzar del sistema del mundo al reino de Dios. Ese llamado está abierto para quienes deciden ser extranjeros en esta tierra, esperando una patria celestial. ¿Lo habías visto de esa manera? ¿Será que Dios también te está mirando como un hebreo espiritual? Si esto toca tu corazón, escríbelo en los comentarios. ¿Te identificas como un hebreo espiritual? Y presta atención, porque esto es apenas la primera parte. En la siguiente sección veremos quiénes son los israelitas y por qué ese nombre transformó el rumbo del plan divino. Pero antes, si este contenido está iluminando tu comprensión de la Biblia, apóyame con un me gusta y compártelo con alguien que necesita recibir esta revelación. Después de la travesía de fe iniciada por Abraham, su descendencia comenzó a multiplicarse. Y con Jacob, nieto de Abraham, la historia tomó un nuevo giro. Después de un encuentro sobrenatural, Jacob recibió un nuevo nombre: Israel. A partir de entonces, su descendencia comenzó a ser conocida como israelita, ya no únicamente como hebrea. Pero esta transformación no es solo un detalle en la historia. El cambio de nombre revela un giro profundo en el plan divino. Israel significa el que lucha con Dios, y esa lucha simboliza la transición de una fe individual a una identidad colectiva. Desde ese momento, el pueblo ya no era únicamente un grupo de peregrinos, sino una nación con propósito, con promesa y con destino. El nacimiento de las 12 tribus marca el inicio de un tiempo distinto. Ya no hablamos solo de familias nómadas guiadas por la fe, sino de un pueblo que comenzaba a organizarse, a recibir estructura y a ser visto por las demás naciones como portador de un llamado divino. Sin embargo, ser israelita no significaba simplemente pertenecer a una tribu por linaje. Era cargar con una herencia espiritual y con un destino profético que implicaba pruebas, disciplina y fidelidad. El camino desde Egipto hasta la tierra prometida moldeó ese carácter nacional,
milagros impresionantes se mezclaban con rebeliones, idolatría e ingratitud. Esa tensión mostraba que no todos conservaban el espíritu hebreo original. Hoy en día, muchos creen que ser israelita es sinónimo de ser judío, pero no es así. Israelita es todo descendiente de Jacob, mientras que el término judío se refiere únicamente a la tribu de Judá y, más adelante, a quienes se identificaron con ella. La historia bíblica muestra incluso la división del reino: al norte, Israel; al sur, Judá. Esa ruptura no solo debilitó al pueblo, sino que generó consecuencias que todavía resuenan en la fe hasta nuestros días. Un detalle poco mencionado es que gran parte de las tribus del norte fue esparcida entre las naciones, perdiendo su identidad tribal, aunque nunca su raíz espiritual. Algunos estudiosos afirman que sus descendientes aún podrían estar dispersos en diferentes regiones del mundo. Y aquí surge una pregunta desafiante. ¿Será posible que, en tu propio linaje, haya huellas de esa herencia israelita? Más allá de la biología, llevas dentro de ti el espíritu de Israel, aquel que lucha, persevera y no suelta la promesa divina. Si esta revelación tocó tu vida, escribe en los comentarios: yo llevo la promesa de Israel. Y quédate atento, porque lo que viene a continuación abre un capítulo lleno de debates y malentendidos: el surgimiento de los judíos. Sus orígenes no abarcan a todas las tribus, sino que proceden principalmente de Judá. Entonces, ¿cómo llegó este nombre a representar al conjunto del pueblo de Dios ante los ojos del mundo? Después de la caída del reino del norte, las tribus fueron dispersadas, mientras que en el sur, Judá y Benjamín resistieron durante más tiempo. Fue en ese contexto que nació la identidad judía, asociada tanto al territorio de Judá como al Templo de Jerusalén, centro de adoración al Señor. Con el paso del tiempo, judío dejó de ser un simple gentilicio para convertirse en un título de fidelidad. Aquellos que permanecían leales a la ley y al templo, incluso en medio del exilio, eran reconocidos como un pueblo aparte. Durante la deportación a Babilonia, esta identidad se fortaleció aún más. La lectura de la Torá, la observancia de las tradiciones y la resistencia cultural hicieron que fueran vistos como un pueblo distinto, aunque vivieran lejos de su tierra. La identidad hebrea espiritual y la israelita nacional fueron dando lugar a una identidad religiosa y cultural. Los judíos llegaron a ser conocidos no solo por su fe, sino por la capacidad de mantener sus raíces en medio de la opresión de grandes imperios. Un detalle que rara vez se menciona es cómo el término judío fue cargándose también de connotaciones políticas y sociales, generando con el tiempo prejuicios y persecuciones. Hoy en día, no todos los que se identifican como judíos descienden directamente de la tribu de Judá. Existen diferentes ramas: askenazíes, sefardíes, misrajíes y otras comunidades que, aunque poseen historias y orígenes diversos, comparten una misma fe y una misma cultura que los mantiene unidos hasta el presente. Todo esto vuelve aún más compleja la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos. Y surge aquí una pregunta que incomoda, pero que no podemos evitar. ¿Acaso al englobar todo bajo el nombre judío no estamos borrando capas enteras de la identidad bíblica? El mismo apóstol Pablo, en sus cartas, recordaba con orgullo su linaje de la tribu de Benjamín, dejando claro que las distinciones tribales todavía tenían sentido incluso en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría de las personas sigue leyendo la Escritura como si hablara solo de judíos, cuando en realidad describe la trayectoria de múltiples familias, tribus y llamados. Si este capítulo ya te está aclarando la comprensión de lo que significa ser judío, escribe en los comentarios: ahora entiendo la diferencia. Y quédate atento, porque en el próximo capítulo veremos cómo estos tres nombres, hebreos, israelitas y judíos, siguen generando confusión en los tiempos modernos, incluso dentro de las iglesias. Y si conoces a alguien que necesita esta revelación, comparte este video y ayúdalo a abrir los ojos a una verdad más profunda. Hoy en día, miles de personas alrededor del mundo usan estas tres palabras como si fueran equivalentes. Esta confusión no nació de la nada, ha sido alimentada por siglos de tradiciones religiosas, por traducciones bíblicas imprecisas e incluso por intereses políticos. Pero esa mezcla de conceptos tiene un precio. Borra la riqueza espiritual de la historia, distorsiona el mensaje de la Biblia y termina generando malentendidos sobre el plan de Dios. En las iglesias, por ejemplo, es habitual escuchar frases como los judíos cruzaron el Mar Rojo. Pero si nos detenemos a revisar, veremos que en ese tiempo todavía no existía el pueblo judío tal como lo conocemos hoy.
Eran hebreos que huían de la esclavitud, israelitas que estaban siendo formados en medio del desierto, guiados por el Señor hacia la tierra prometida. Este error se comete porque solemos leer la Biblia con lentes modernos, olvidando los contextos originales en los que fue escrita. Además, la fundación del Estado moderno de Israel en 1948 reavivó debates apasionados sobre quiénes son realmente los descendientes de los antiguos israelitas. Muchos cristianos comenzaron a identificar automáticamente Israel con el pueblo judío actual, dejando de lado que el Israel bíblico estaba conformado por 12 tribus, de las cuales solo Judá logró mantenerse visible a lo largo de los siglos. Las demás pudieron haber dejado descendencia esparcida por todo el planeta, sin que sus herederos sepan hoy quiénes son. Esta confusión de nombres también impacta directamente nuestra manera de entender la salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase «los judíos rechazaron a Jesús»? Pero, ¿de verdad fueron todos? ¿Qué ocurre con los israelitas que sí creyeron? ¿Y qué decir de los hebreos espirituales que reconocieron al Mesías y lo siguieron? Cuando no diferenciamos correctamente estos términos, corremos el riesgo de generalizar, juzgando a toda una descendencia por la actitud de unos pocos. Y eso no solo es injusto, también es peligroso espiritualmente. Incluso en la actualidad, vemos movimientos que reclaman identidad israelita, como el de los llamados hebreos negros y otras corrientes. Algunas de estas reivindicaciones nacen de búsquedas legítimas de raíces, mientras que otras se mezclan con ideologías extremas. Lo importante es que todas muestran una realidad. El mundo moderno todavía está tratando de responder quién es verdaderamente el pueblo de Dios. La confusión pudo haber provocado pérdida de identidad espiritual, pero al mismo tiempo ha despertado un interés renovado por descubrir la verdad. Si este capítulo te llevó a notar algo que antes habías pasado por alto, escribe en los comentarios. Ahora todo empieza a tener sentido. Y no te pierdas lo que viene, porque en el próximo capítulo revelaremos una verdad poco mencionada, la identidad espiritual que puede hacerte parte de este pueblo, incluso si no llevas sangre israelita en tus venas. Quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar por completo la manera en que entiendes la fe y tu sentido de pertenencia. Hasta este punto hemos explorado genealogías, tribus y linajes, pero ahora entraremos en un nivel más profundo, una identidad que no depende de la sangre, la geografía ni la historia, sino de lo espiritual. Y aquí está la gran revelación. Aun sin ser judío, israelita o descendiente directo de Abraham, puede ser parte de ese pueblo escogido. ¿Cómo puede suceder algo tan extraordinario? La respuesta está en un pacto que va más allá de lo físico. La Biblia enseña que quienes poseen la misma fe que Abraham son contados como sus hijos espirituales. Esto cambia la perspectiva por completo. Lo que determina quién eres ante Dios no es tu origen étnico, sino tu fe. A lo largo de las Escrituras vemos a extranjeros, naciones enteras y personas sin conexión biológica con Israel siendo llamados a formar parte del plan divino. Ellos fueron injertados en la promesa, adoptados y hechos herederos de la misma esperanza eterna. El apóstol Pablo lo explicó con contundencia. No es judío aquel que lo es solo en lo externo, sino quien lo es en el espíritu, con un corazón transformado. En otras palabras, la verdadera marca no es física, sino interior. Esto nos lleva a una reflexión crucial. Quizá te has preocupado por saber si tienes sangre de alguna tribu, cuando lo que Dios realmente quiere es que tu corazón le pertenezca por completo. Sin embargo, esta identidad espiritual no es automática. No basta con simpatizar o sentirse cercano. Requiere fe viva, arrepentimiento genuino y compromiso con el reino. Así como Abraham salió de su tierra confiando en lo invisible, y como los israelitas pelearon por las promesas recibidas, tú también necesitas tomar una decisión, caminar con el Dios verdadero aunque el mundo vaya en la dirección contraria. Aquí se encuentra un secreto que pocas veces se habla. Hoy, el pueblo de Dios está compuesto por todos los que han sido transformados por esa fe. Son judíos que reconocen al Mesías, cristianos de distintas naciones, hombres y mujeres que han entendido que ser parte del pueblo de Dios no se trata de un origen físico, sino de un destino eterno. Si vives confiando en Él, si buscas la justicia y permaneces en su camino, ya estás mucho más cerca de lo que imaginas de ser un hebreo espiritual. Si esta verdad movió algo en tu corazón, escribe en los comentarios, mi identidad está en Dios. Y no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite entender que la salvación no está limitada a una etnia o nación,
sino que está disponible para todos los que creen. En el próximo capítulo cerraremos este ciclo con un llamado profundo. Ahora que conoces la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos, la pregunta es inevitable: ¿qué vas a hacer con esta revelación? Saberlo no es suficiente. Ha llegado el momento de decidir cómo responder a esta verdad que puede transformar tu vida. Dios nunca reveló un misterio sin esperar una respuesta. Y lo que recibiste hoy no es diferente, exige una decisión. A lo largo de los siglos, hubo quienes escucharon verdades como esta y las silenciaron, otros las pasaron por alto y algunos incluso las distorsionaron. Pero tú estás aquí con claridad en tu corazón. El pueblo de Dios no es solo una línea de sangre, es una elección espiritual. Si comprendiste que puedes ser parte de ese pueblo, el siguiente paso es vivir como tal, caminar en fe, mantenerte en santidad y responder al llamado del Señor con obediencia. Ser un hebreo espiritual significa abandonar la comodidad para entrar en el propósito eterno. Y aunque el camino no siempre será sencillo, porque los herederos de la promesa siempre enfrentaron oposición, rechazo y pruebas, lo que los sostuvo no fue la sangre en sus venas, sino la certeza ardiente de pertenecer a algo eterno. Lo mismo puede suceder contigo. No importa si vienes de una familia sin tradición bíblica o si sientes que estás lejos de Dios. Hoy puedes empezar una nueva historia de fe. No fuiste creado solo para escuchar relatos antiguos, sino para ser parte viva de la gran narrativa divina. Todo comienza con pasos simples: dedicarte a la palabra, orar con sinceridad, vivir con convicción y rodearte de una comunidad de fe. Esa es la verdadera identidad que el enemigo intenta arrancar cada día, la seguridad de que perteneces al pueblo apartado por Dios. Ahora reflexiona: ¿cuántas personas viven sin conocer esta verdad? ¿Cuántos piensan que el plan divino está limitado solo a los judíos o a quienes habitan en Israel? Este mensaje puede ser la llave que despierte corazones, libere mentes y transforme destinos. Por eso, no lo guardes. Comparte este video con fuerza. Conviértete en un mensajero del reino, así como los antiguos hebreos fueron portadores de la promesa. Y si esto habló directamente a tu corazón, declara en los comentarios: yo me posiciono como parte del pueblo de Dios. Hemos llegado al cierre de un recorrido revelador. Ahora comprendes que hebreos, israelitas y judíos no son nombres intercambiables, sino etapas distintas en la historia del pueblo de Dios. Los hebreos fueron los primeros en cruzar los límites de la fe, los israelitas, los herederos de la promesa y de la tierra, y los judíos, quienes mantuvieron encendida la llama en medio del exilio hasta la llegada del Mesías. Y por encima de todo, descubriste que existe una identidad espiritual aún más poderosa, la de pertenecer al pueblo de Dios por medio de la fe. Esa identidad no depende de tu apellido ni de tu nación. Nace de un corazón rendido, de una vida dispuesta y de un espíritu que se niega a conformarse a este mundo. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Guardarás esta verdad solo para ti o la compartirás con quienes necesitan escucharla? Recuerda, el pueblo de Dios está compuesto por quienes no se conforman con la ignorancia espiritual. Por eso, cuéntame en los comentarios qué parte de este mensaje tocó más tu vida. Comparte este video con al menos 2 personas y, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo contenido como este. Dale me gusta. Activa la campanita y ayúdanos a llegar a más personas. Porque la verdad trae libertad, y hoy has recibido una verdad que pocos conocen.